Advertencia y sean muy bienvenidos. Este es un canal completamente dedicado a la historia. Toda historia merece ser contada y pido el mayor de los respetos. No es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para ser notificados cada vez que suba un nuevo vídeo y cada día esta familia siga creciendo. Espero que este vídeo, que hago con mucho amor, les guste mucho. Evelyn Nesbit, modelo artística, actriz del cine mudo y corista estadounidense, una figura célebre por su implicación en el asesinato de su abusador, el arquitecto Stanford White. Como vuelvo a recordar y reiterarles, curiositos, de que este es un canal totalmente dedicado a la historia y esperando que les haya gustado esta nueva introducción. Aquí, siguiendo con este especial de las divas actrices del cine mudo, quiero dejarlos con el siguiente personaje que partió su carrera siendo modelo a una edad muy temprana. También incursionó en algunas películas del cine mudo y también es conocida como corista estadounidense, pero ella saltó principalmente a la fama por la implicación del asesinato de su abusador Stanford White, que fue, por lo que cuentan, asesinado por el primer marido que ella tuvo, Harry Kendall Town. Así que sin más preámbulos y sin más que redundar y ahora ya empezando a contar directamente esta historia, los dejo directamente con la gran actriz del cine mudo, modelo y corista estadounidense, Evelyn Nesbit. Nacida como Florence Evelyn Nesbit, nació en Natrona, Pensilvania, Estados Unidos, en un pequeño pueblo cerca de Pittsburgh, y se baraja la fecha del año de su nacimiento, pero se sabe que nació un 25 de diciembre, pero se baraja si se nació en el año 1884 o 1885. El año de su nacimiento hasta el día de hoy sigue sin confirmarse, ya que los registros locales fueron destruidos en un incendio y Evelyn dijo que no estaba segura de la fecha. En años posteriores, la misma Evelyn confirmó que su madre a veces añadía varios años a la edad de ella para eludir las leyes de trabajo infantil. Evelyn era hija de Winfield Scott Nesbit y su esposa era su madre, Evelyn Florence, de soltera Mackenzie, y era de ascendencia escocesa-irlandesa. Su padre era abogado y su madre una ama de casa. Nesbit dijo más tarde que tenía una relación especialmente cercana con su padre y trató de complacerlo con sus logros. Él, a su vez, alentó su curiosidad y confianza en sí misma, como le encantaba leer. El padre de Evelyn eligió libros para ella y creó una pequeña biblioteca para su uso personal, que consistía en cuentos de hadas, fantasías y libros considerados típicamente de interés solo para niños. Las historias de Desplume y Suerte, que eran populares en esa época cuando Evelyn mostró interés por la música y la danza. Su padre la animó a tomar clases. La familia Nesbit se mudó a Pittsburgh alrededor del año 1893, cuando Evelyn tenía tan solo 10 años. Su padre murió repentinamente a la edad de 40 años. Su familia quedó sin dinero, perdieron su casa y todas sus posesiones fueron subastadas para pagar deudas pendientes que tenía el padre de Evelyn. La madre de Evelyn no pudo encontrar trabajo gracias a sus habilidades, no pudo encontrar un trabajo fácil gracias a sus habilidades de corte y confección, dependientes de la caridad de amigos y parientes. La familia vivía como nómada y compartía una habitación individual en una serie de pensiones. El hermano menor de Evelyn Nesbit, Howard, a menudo era enviado a vivir con amigos o parientes por periodos de tiempo. A la madre de Evelyn finalmente le dieron dinero para alquilar una casa para usarla como su propia pensión, asegurando una fuente de ingresos. A veces asignaba a la joven Evelyn, desde entonces 12 años, la tarea de cobrar el alquiler a los internos. Mamá siempre preocupada por el alquiler.
recordaba Evelyn. Más tarde era algo demasiado difícil para ella pedirlo todas las semanas y nunca fue fácil. La madre de Evelyn carecía de un temperamento o la inteligencia para dirigir una pensión y la empresa fracasó. Aquí se deduce que fue por la falta de carácter que tenía la madre de Evelyn. Con sus perspectivas financieras cada vez más sombrías, la familia Nesbit se mudó a Filadelfia en el año 1898. Un amigo le había aconsejado a la madre de Evelyn que mudarse a Filadelfia podría abrirle oportunidades para trabajar como costurera. Evelyn y Howard fueron enviados a la casa de una tía y luego transferidos para su cuidado a una familia en Allegheny, cuya madre había conocido hace algunos años atrás. De hecho, la señora Nesbit consiguió un trabajo no como costurera, sino como vendedora en el mostrador de tela de los grandes almacenes Wanamaker. Mandó a buscar a sus hijos, tanto a Evelyn de ese entonces como 14 años y a su hijo Howard de 12. También se convirtieron en empleados de Wanamaker, trabajando 12 horas al día durante 6 días a la semana. Fue aquí donde Evelyn tuvo un encuentro fortuito con una artista que quedó impresionada por la belleza de Evelyn. Le pidió a Nesbit que posara para un retrato, a lo que su madre accedió después de verificar de que el artista era una mujer. Evelyn se sentó durante 5 horas y ganó $1, que eso equivale actualmente a $31 estadounidenses. Conoció a otros artistas en el área de Filadelfia y se convirtió en la modelo favorita de un grupo de ilustradores, retratistas y artesanos de vidriería de renombre. Más tarde explicó: cuando vi que podía ganar más dinero haciendo de modelo de artistas que en Wanamaker, no le di paz a mi madre hasta que me permitió posar para ganarme la vida. En junio del año 1900, la señora Nesbit, mamá de Evelyn, dejando a sus hijos al cuidado de otros, se trasladó a la ciudad de Nueva York para buscar un trabajo como costurera o diseñadora de ropa. Sin embargo, no tuvo éxito en este mundo competitivo. En noviembre de aquel mismo año, finalmente mandó a buscar a sus hijos. Aunque no tenía trabajo, la familia compartía solo una habitación trasera en un edificio de la calle 22 en Manhattan. La madre de Nesbit finalmente utilizó cartas de presentación dadas por artistas de Filadelfia, contactando con el pintor James Carroll Beckwith, cuyo principal mecenas era John Jacob Astor. Beckwith era un pintor respetado e instructor de clases de vida de la Liga de Estudiantes de Arte. Se interesó en la joven Evelyn y le proporcionó cartas de presentación a otros artistas legítimos como Frederick S. Shirk, Herbert Morgan y Carl J. Wiener. La madre de Evelyn se vio obligada a asumir la gestión de la carrera de su hija, demostrando ser incapaz de proporcionar perspicacia para los negocios o tutela para su hija. En una entrevista posterior con los periodistas, Evelyn sostuvo: "Nunca permití que Evelyn posara en el conjunto de 2 obras de arte, una de Chuck y otra de Beckwith en 1901. Contradicen su afirmación, ya que muestran a una Evelyn con poca ropa o parcialmente desnuda". Evelyn se convirtió en una de las modelos de artistas más solicitadas en Nueva York. Los fotógrafos Otto Saroni y Rudolf Eickemeyer fueron algunos de los que trabajaron con ella. Charles Dana Gibson, uno de los artistas más reconocidos del país en aquella época, utilizó a la joven Evelyn Nesbit como modelo para una de sus obras más conocidas, Gibson Girl, titulada Mujer, la eterna pregunta, de 1903. El retrato muestra a Evelyn de perfil con su exuberante cabello formando la forma de un signo de interrogación. Por otra parte, Evelyn Nesbit apareció en la portada de numerosas revistas femeninas como Vanity Fair, Harper's Bazaar,
The Delineator, Lenny Home Journal y Cosmopolitan. Apareció en publicidad de moda para una amplia variedad de productos y también se exhibió en partituras y artículos de recuerdo, bandejas de cerveza, tarjetas de tabaco, espejos de bolsillo, postales, cromolitografías. Nesbit a menudo posaba en viñetas, vestidos con varios trajes. Estas postales fotográficas eran conocidas como mignon, dulces encantadoras, ya que sus pictóricas eran de una sensualidad sugerente en contraste con las gráficas y notorias postales francesas de la época. También posó para calendarios de Prudential Life Insurance, Coca-Cola y otras corporaciones. El uso de fotografía de mujeres jóvenes en la publicidad, conocido como el estilo de modelo en vivo, estaba empezando a ser ampliamente utilizado y a suplantar la ilustración. Evelyn Nesbit modeló para Joel Feder, uno de los primeros pioneros de la fotografía de moda. Encontró que tales tareas eran menos extenuantes que trabajar como modelo de un artista, ya que las sesiones de poses eran más cortas. El trabajo era lucrativo. Con Feder, Evelyn Nesbit ganó $5 para la época por un rodaje de mediodía y $10 por un día completo, lo que equivale a $301 actuales. Eventualmente los honorarios que ganó de su carrera como modelo excedieron los ingresos combinados que su familia había ganado en One Market, pero el costo prohibitivo de la vida en Nueva York afectó directamente a sus finanzas. Con el tiempo, Evelyn Nesbit se sintió descontenta con las largas horas que pasaba en entornos confinados, manteniendo las poses inmóviles requeridas de un modelo de estudio. Su popularidad en el modelaje había atraído el interés de promotores teatrales, algunos legítimos y otros de mala reputación, que le ofrecieron oportunidades de actuación. Nesbit presionó a su madre para que la dejara entrar en el mundo del teatro, y la señora Nesbit finalmente accedió a dejar que su hija probara esta nueva forma de aumentar sus finanzas. Se organizó una entrevista para el aspirante a intérprete con John C. Fisher, gerente de la compañía de la popular obra Florodora, disculpando si no lo nombré bien, que entonces disfrutaba de una larga temporada en el Casino Theatre de Broadway. Las objeciones iniciales de la mamá de Evelyn Nesbit se suavizaron al saber que algunas de las chicas del programa habrían logrado casarse con millonarios. En julio del año 1901, vestida como una doncella española, Evelyn Nesbit se convirtió en miembro del coro del espectáculo, cuyo público entusiasta las apodó las chicas Florodora. Anunciada como Florence Evelyn, la nueva corista fue llamada Flossie Diffus por el elenco, un apodo que le disgustó. Cambió su nombre teatral a Evelyn Nesbit. Después de que terminó su temporada con Florodora, Evelyn Nesbit buscó otros papeles. Obtuvo un papel en The Wild Rose, que acababa de llegar a Broadway. Después de una entrevista inicial con la misma Evelyn Nesbit, el productor del programa, George Lederer, se sintió que había descubierto una nueva sensación. Le ofreció un contrato por un año y, lo que es más importante, la sacó de la línea del coro y la colocó en un puesto como intérprete destacada. El papel de la niña gitana Vashti, el nuevo papel de Nesbit, generó mucha publicidad y fue promocionada en las columnas de chismes y periódicos teatrales de la época. El 4 de mayo de 1902, el New York Herald presentó a Evelyn Nesbit en un artículo de 2 páginas, mejorado con fotografías, promocionando su ascenso como una nueva luz teatral y retratando su carrera desde modelo hasta línea de coro y miembro clave del elenco. Su rostro encantador solo se verá de
8 a 11 de la noche, anunciaba el título del periódico. Al público la cobertura de la prensa invariablemente promocionaba sus encantos físicos y su potente presencia escénica. Las habilidades de actuación rara vez se mencionaban. En el año 1902, Nesbitt interpretó a Miss Always There en el musical Tommy Rod. Ahora vamos a pasar a uno de los sucesos que marcaría la vida de Evelyn Nesbit, como también lo que en su momento fue su tragedia. Así que aquí vamos a partir cuando directamente conoció al que sería, como podríamos decir, su verdugo y uno de sus grandes quebraderos de cabeza, Stanford White. Como corista en Broadway en el año 1901, Evelyn Nesbit tenía en esa época entre unos 15 y 16 años. Fue presentada a Stanford White, un prominente arquitecto de Nueva York, por Edna Goldrich, quien también era miembro de la compañía Florodora, disculpa, no sé si lo nombré mal. White, conoció como Stanley por sus amigos cercanos y familiares, tenía 46 años de edad en el momento de la reunión con Evelyn. A pesar de estar casado y tener un hijo, Stanford White tenía una vida social independiente. Al principio le llamó la atención el imponente tamaño de White a Evelyn, que más tarde dijo que era espantoso, al tiempo que comentó que parecía terriblemente viejo. Stanford White invitó a Evelyn Nesbit y a Goldrich a almorzar en su apartamento de varios pisos en West 24th Street o 24th Street, cuya entrada estaba al lado de la entrada trasera de la juguetería Fall Schwartz. También asistió otro invitado masculino de la edad de White, Reginald Ronalds. Evelyn Nesbit descubrió más tarde que se sintió abrumada por los costosos muebles de lujo del apartamento de Stanford White. El almuerzo fue tan extravagante como el escenario. Después el grupo subió 2 pisos hasta una habitación decorada de verde, donde un gran columpio de terciopelo rojo estaba suspendido en el techo. Evelyn Nesbit accedió a sentarse en él y Stanford White la empujó. Los 4 jugaron juegos espontáneos relacionados con el swing. Stanford White parecía ser un hombre ingenioso, amable y generoso. La adinerada socialité fue descrita en los periódicos como magistral, intensa y corpulenta pero juvenil. Impresionó tanto a Evelyn Nesbit como a su madre como una compañera interesante. Stanford White patrocinó a Evelyn Nesbit y a su madre y a su hermano para que mejoraran su vivienda, trasladándolos a una suite en el Hotel Wellington, que también amuebló. Pronto se ganó a la señora Nesbit, a la mamá de Evelyn. Además de proporcionar el apartamento, pagó para que su hermano Howard asistiera a la Academia Militar del Condado de Chester, ahora Universidad de Windermere, cerca de Filadelfia. También persuadió a la señora Nesbit para que hiciera un viaje a visitar a unos amigos en Pittsburgh, asegurándole que cuidaría de su hija Evelyn. Nesbit dijo más tarde que mientras su madre estaba fuera de la ciudad, cenó y bebió champán en el apartamento de Stanford White, coronado por un reconocido que también terminó en la sala de los espejos, que estaba amueblada solo con un sofá de terciopelo verde, y que luego se cambió a un kimono de satén amarillo a petición de White. Dijo que este fue el último recuerdo que tuvo Evelyn hasta que se despertó desnuda en la cama junto a un blanco hombre también desnudo y vio sangre en las sábanas, marcando así, disculpando la susceptibilidad, la pérdida de la virginidad de Evelyn Nesbit. A pesar de su posterior acusación de violación en una cita, Evelyn Nesbit permitió que Stanford White fuera su amante habitual y compañera cercana durante algún tiempo. Dijo que a medida de que su relación se desvanecía durante algún tiempo,
descubrió que él también había tenido aventuras con otras menores de edad cuyos nombres había registrado en un pequeño libro negro. En este ámbito personal de la vida de Evelyn Nesbit aparece John Barrymore, quien posteriormente sería el marido de la actriz Dolores Costello, o también en su momento conocida como Dolores Barrymore, de quien hablé en la biografía anterior. Barrymore quedó fascinado con la actuación de Evelyn Nesbit en la obra The Wild Rose y asistió al espectáculo al menos una docena de veces. Los dos se conocieron en una lujosa fiesta ofrecida por Stanford White, quien había invitado a Barrymore, el hermano de su amiga, la actriz de teatro Ethel Barrymore. En el año 1902 floreció un romance entre Evelyn y John Barrymore, que entonces tenía 21 años, cerca de su misma edad. Barrymore era ingenioso y amante de la diversión, y Evelyn Nesbit se enamoró de él. Después de una noche de fiesta, la pareja a menudo regresaba a su apartamento, quedándose hasta altas horas de la madrugada. John Barrymore estaba persiguiendo casualmente una carrera como ilustrador y caricaturista, aunque mostró cierta promesa en el campo que eligió. Su salario era pequeño y se comportó de manera irresponsable con el dinero de la familia. Tanto Stanford White como la madre de Evelyn Nesbit lo consideraron una pareja inadecuada para Evelyn, y ambos se disgustaron mucho cuando se enteraron de la relación. Stanford White trabajó para separar a la pareja, haciendo arreglos para que Nesbit se inscribiera en un internado en Nueva Jersey, administrado por Matilda DeMille, la madre del director de cine Cecil B. DeMille. En presencia de la señora Nesbit, mamá de Evelyn, Stanford White, Barrymore le había pedido a Evelyn Nesbit que se casara con él, pero ella lo rechazó. Varias décadas después, en el año 1939, John Barrymore y Evelyn Nesbit tuvieron una emotiva reunión en Chicago. Estaban en la ciudad protagonizando My Dear Children, y una noche después del espectáculo encontró su camino al club Alabama de June Harris, donde ella estaba apareciendo en el escenario. Según cuenta la leyenda, John Barrymore anunció a la sala que Evelyn Nesbit era su primer amor. Continuando en los temas amorosos de Evelyn Nesbit, aparte de su relación con John Barrymore, estuvo involucrada con otros hombres que competían por su atención. Entre ellos se encontraban el jugador de polo James Montgomery Waterbury y el joven editor de revistas Robert J. Collin. A pesar de que tuvo estas relaciones, Stanford White siguió siendo una presencia potente en la vida de Evelyn Nesbit y sirvió como su benefactor. Evelyn Nesbit finalmente se involucró con Harry Kendall Town, el hijo de un barón del ferrocarril de Pittsburgh, con un historial de pronunciada inestabilidad mental que se remonta a su infancia. Town, heredero de una fortuna de más de $40 millones, que no sé cuánto sería en la actualidad, llevó una vida imprudente y autoindulgente. Había asistido a unas 40 representaciones de The Wild Rose a lo largo de casi un año. Incluso antes de conocer a Evelyn Nesbit, Town había desarrollado un resentimiento hacia Stanford White, creyendo que había bloqueado la aceptación de Town en los círculos sociales de Nueva York y que era un mujeriego que se aprovechaba de las mujeres jóvenes. Town pudo haber elegido a Evelyn Nesbit debido a su relación con Stanford White. A través de un intermedio, Town organizó una reunión con Evelyn presentándose como Sir Monroe. Mantuvo subterfugio mientras le daba artículos y dinero. Un día se enfrentó a Evelyn y le dijo: "Yo no soy Monroe, soy Harry Kendall Town de Pittsburgh". Ella no reaccionó con la sorpresa que él esperaba. Evelyn definitivamente ya estaba acostumbrada a atraer la atención de los hombres ricos.
A principios del año 1903, mientras estaba en un internado, Evelyn Nesbit se sometió a una cirugía de emergencia. El diagnóstico oficial fue apendicitis aguda. Sin embargo, algunas fuentes, incluido el nieto de Nesbit, han especulado que ella había estado embarazada tal vez de John Barrymore y tuvo un aborto. Sin embargo, bajo juramento en el juicio de asesinato por Tao, tanto Nesbit como Barrymore negaron que estuviera embarazada o que hubiese abortado. Tao se volvió solícito, asegurándose de que Nesbit recibiera la mejor atención médica disponible. Le sugirió que hiciera un viaje a Europa, convenciendo a Evelyn y a su madre de que esto aceleraría la recuperación de la joven. La madre de Evelyn Nesbit los acompañó por decoro. El deshielo creó un itinerario y un ritmo de viaje agitados. Las tensiones aumentaron entre madre e hija, y la señora Nesbit insistió en regresar a los Estados Unidos. Tao llevó a Evelyn solo a París, dejando a la señora Nesbit en Londres. En París, Tao presionó a Evelyn para que se convirtiera en su esposa, pero ella se negó rotundamente. Consciente de su obsesión por la castidad femenina, no podía aceptar su propuesta de matrimonio sin revelar la verdadera, o mejor dicho, la verdad de su relación con Stanford White. Tao continuó interrogándola y finalmente Evelyn le contó sobre el asalto de White, o sea, prácticamente yo disculpando las palabras y acá en YouTube propiamente tal y por la susceptibilidad de las personas, la violación que Stanford White le hizo a Evelyn Nesbit. Tao acusó a su madre de ser una madre inadecuada. Tao y Evelyn continuaron su viaje por Europa, visitando sitios dedicados al culto del martirio virginal. En Domery, Francia, el lugar de nacimiento de Juana de Arco, Tao escribió en el libro de visitas: ella no habría sido virgen si Stanford White hubiera estado cerca. En Austria-Hungría, Tao llevó a Evelyn al castillo gótico de Kaiserstein, donde hizo que los 3 sirvientes residentes, mayordomo, cocinero y criada, se mantuvieran en el extremo del edificio, mientras él y Evelyn tenían habitaciones aisladas en extremos opuestos. Tao encerró a Evelyn en su habitación, luego la golpeó con un látigo y la agredió sexualmente durante un periodo de 2 semanas. Después se disculpó y se mostró optimista. ¡Paf! Dejémoslo ahí. Después de regresar a Nueva York, Evelyn Nesbit habló con sus amigos sobre su tema de experiencia. Otros compartieron historias sobre el deshielo y una propensión a una mirada de comportamientos adictivos. Varios hombres le dijeron que Tao tomaba morfina y estaba completamente loco. Evelyn Nesbit sabía que su conexión con Stanford White ya había comprometido su reputación. Si el alcance total de su participación se hiciera un conocimiento público, ningún hombre respetable la convertiría en su esposa. Evelyn también estaba resentida con White por no haber contado sobre los excesos y el trastorno de Tao de adolescente. Había pasado sus años de formación inmersa en la sociedad adulta de artistas y gente de teatro. Su desarrollo había transcurrido sin la compañía de contemporáneos de su misma época. Su madre se había vuelto a casar y, aunque antes había sido una tutora inepta, su distanciamiento había sido completo. Nesbit estaba desesperada por escapar de la pobreza que ella y su familia habían sufrido durante mucho tiempo. Tao continuó buscando a Evelyn para casarse, prometiéndole que después de su unión viviría la vida de un monje benedictino, con un pervertido sentido de la justicia y una muestra de caridad magnánima. Le aseguró a Evelyn que la había perdonado por su relación con White. Nesbit finalmente accedió a casarse con John Kendall Town. Su madre accedió al matrimonio con la condición de que Evelyn Nesbit abandonara el teatro y el modelaje y se abstuviera de hablar de su vida pasada. Evelyn Nesbit se casó con Henry Kendall Town el 4 de agosto del año 1900. El 4 de agosto, disculpando, era el 4 de abril del año 1905. Para su vestido de novia,
Town eligió un traje de viaje negro decorado con ribetes marrones. Los periódicos anunciaron que la nueva señora Town era ahora la señora de los millones. Los dos se instalaron en Lynchburg, la casa de la familia Town en Pittsburgh. Aislado con la madre de Town y su grupo social de padres presbiterianos estrictos, Evelyn Nesbit se convirtió en el proverbial pájaro de una jaula dorada. En los años posteriores dijo que los deshielos tenían un sistema de valores superficial. El plano del materialismo se encuentra alegría en las pequeñas cosas que no importan la apariencia de cosas. Evelyn Nesbit había imaginado viajes y entretenimiento, pero descubrió que su marido actuaba como un hijo piadoso. Harry Kendall Town inició una campaña para desenmascarar a Stanford White, manteniendo correspondencia con Anthony Comstock, un cruzado por la probabilidad moral y la expulsión del vicio. Town también se convenció de que estaba siendo acosado por miembros de la notaría pandilla Monk Eastman de Nueva York, creyendo que Stanford White los había contratado. Evelyn Nesbit más tarde dijo: Town imaginó que su vida estaba en peligro debido al trabajo que estaba haciendo en relación con la sociedad de vigilancia y las exposiciones que había hecho a esas sociedades de los acontecimientos en el apartamento de White. En realidad, Stanford White, que no se cree que estuviera al tanto de la versión de Harry Kendall Town, lo consideró un poseur de poca importancia, calificándolo como un payaso y llamándolo el Pug de Pensilvania, una referencia a los rasgos de cara de bebé de Town. Harry Kendall Town y Evelyn Nesbit visitaron Nueva York en junio del año 1906. Antes de abordar un transatlántico de lujo con destino a unas vacaciones europeas, a última hora de ese día, Town dijo que había conseguido entradas para el estreno de Mademoiselle Champagne, escrita por Edgar Allan Wolfe, en el teatro de la azotea del Madison Square Garden. Primero se detuvieron en un café Martin para cenar, donde vieron a White antes de ir al teatro. A pesar del calor, Harry Kendall Town llevaba un largo abrigo negro sobre su smoking y se negó a quitárselo. A las 11 de la noche, cuando el espectáculo escénico estaba llegando a su fin, White apareció y ocupó su lugar en una mesa habitualmente reservada para él. Al ver su llegada, Town se acercó a él varias veces, cada vez retirándose. Durante el final de I Could Love a Million Girls, Harry Kendall Town sacó una pistola y, desde 2 pies de distancia, disparó 3 tiros en la cabeza y en la espalda de Stanford White, matándolo instantáneamente. Town se dirigió a la multitud, pero los informes de los testigos variaron en cuanto a sus palabras. Dijo más o menos: lo hice porque arruinó a mi esposa. Se lo esperaba, se aprovechó de la niña y luego la abandonó. Nunca volverás a salir con esa mujer. En su libro The Murder of Stanford White del año 2011, Gerald Langford citó a Town diciendo: ¿arruinaste mi vida o arruinaste a mi esposa? La multitud inicialmente pensó que el incidente podía ser una broma, pero se alarmó al darse cuenta de que White estaba muerto. Harry Kendall Town blandió la pistola y fue puesto bajo custodia policial. Evelyn Nesbit se las arregló para salir del caos y se produjo en la azotea del Madison Square Garden. Como no quería volver a su suite de hotel, se refugió durante varios días en el apartamento de una amiga. Años más tarde, Nesbit dijo que de este momento un completo entumecimiento de la muerte y el cuerpo se apoderó de mí. Me moví como una persona en trance durante horas después.
Ya a la mañana siguiente del asesinato de Stanford White, la cobertura de las noticias se volvió caótica y decidida y avanzó con un ímpetu implacable. Una persona, un lugar o un evento, sin importar cuán periférico fuera el asesinato de White, era aprovechado por los reporteros y promocionado como una copia de interés periodístico. Hechos eran escasos, mejor dicho, los hechos eran escasos, pero los reportajes sensacionalistas eran abundantes para el apogeo del periodismo amarillo. Una semana después del asesinato de Stanford White, la película Rooftop Mother se estrenó para su visualización pública en los cines de Nickelodeon y Thomas Edison se apresuró a producirla. Los duros reporteros masculinos de la prensa fueron reforzados por con un contingente de contrapartes femeninas bautizados como Sub-Sister o The Pity Patrol. Inicialmente se permitió la entrada de espectadores femeninos para presenciar los procedimientos. Cuando el caso llegó a juicio, el juez prohibió a las mujeres entrar a la sala del tribunal, excepto a los miembros de la familia de Harry Kendall Town y las reporteras de noticias que estaban allí por los asuntos legítimos. Las reporteras escribieron artículos de interés humano enfatizando el sentimiento y el melodrama. Simpatizaban menos con Evelyn Nesbit que con Tao. Nicola Greenlee Smith escribió sobre Evelyn Nesbit. Creo que fue vendida a un hombre, Stanford White, y luego se vendió a otro, Harry Kendall Town. En un artículo titulado La vivisección del alma de una mujer, Greenlee Smith describió las revelaciones de Evelyn Nesbit mientras testificaba en el estado ante su audiencia de muchos cientos de hombres. La joven señora Town se vio obligada a revelar en toda su fealdad cada detalle de la asociación con Stanford White después de su crimen contra ella. El interés desenfrenado en el asesinato y los involucrados fue utilizado tanto por la defensa como por la fiscalía para alimentar a los reporteros maleables con primicias que les dieran a sus respectivos lados una ventaja en el foro público. La cobertura noticiosa diseccionó a todos los actores claves en lo que se llamó el asesinato del jardín. Un relato florido destacó la vulnerabilidad de Evelyn Nesbit. Su belleza de bebé resultó ser su perdición. Ella caminó tan inocentemente en los brazos de Satanás como un bebé en los brazos extendidos del amor paternal. Su madre tampoco se libró del escrutinio de los reportajes deshonestos. Ella, su madre, sabía que no era así. También sabía que estaba sacrificando el alma de su hija por dinero. Los grupos eclesiásticos presionaron para restringir la cobertura de los medios de comunicación pidiendo al gobierno que interviniera como censor. El presidente Theodore Roosevelt denunció la inclinación de los periódicos a publicar los detalles repugnantes de los procedimientos del juicio. Consultó con el director general de Correos de los Estados Unidos sobre la viabilidad de prohibir la difusión de dicho material impreso a través de correos de los Estados Unidos y se amenazó con la censura, pero nunca se llevó a cabo. Stanford White fue perseguido en la muerte, vilipendiado como hombre e interrogado como arquitecto. El Evening Standard llegó a la conclusión de que era más un artista que un arquitecto. Su obra hablaba de su disolución social. La Nation también fue crítico, adornó muchas mansiones americanas con saqueos irrelevantes. Richard Harding Davis, un corresponsal de guerra y supuestamente el modelo de hombre Gibson, se enfureció con la prensa amarilla diciendo que había distorsionado los hechos sobre su amigo. Vanity Fair publicó una edición arremetiendo contra Stanford White, lo que llevó a Davis a escribir una refutación pública en Collier en la que
atestiguaba que White admiraba a una mujer hermosa como admiraba todas las demás cosas hermosas de Dios nos ha dado, y su deleite por uno era tan agudo, tan juvenil, tan agradecido por encima de cualquier otro. La madre de Henry Kendall Town insistió que su hijo no fuera estigmatizado por locura clínica. Presionó para que la defensa siguiera una estrategia de compromiso, una locura de temporal, o lo que en esa época se conocía como una tormenta de ideas, muy consciente de que su época, y mejor dicho, su propia familia tenía una historia de locura hereditaria, y después de años de proteger la vida oculta de su hijo, la señora Town temía que su pasado saliera a la luz. Listo para el escrutinio público, procedió a contratar a un equipo de médicos a un costo de unos $500,000 para la época, para corroborar que el acto de homicidio de su hijo constituía un solo acto aberrante en años posteriores. Evelyn Nesbit describió la determinación con la que la familia de Town, de Harry Kendall Town, trabajó para dar un giro favorable a su deficiencia mental. Los Towns podrían en el estado a los mayores expertos en locuras que el dinero puede comprar. Harry era un loco, pero lo demostrarán muy bien. Testigo estelar maniobrando de nuevo a través del guante de los reporteros, el público curioso, los dibujantes y los fotógrafos alistados para capturar el efecto que las circunstancias desgarradoras tuvieron en su belleza. Evelyn Nesbit regresó a su hotel y a la familia Town reunida. Es posible que los Towns le hayan prometido a Evelyn Nesbit un futuro financiero cómodo si ella brindaba testimonio en el juicio favorable al caso de Henry Kendall Town, que en ese momento era su marido. Era un acuerdo condicional. Si el resultado resultaba negativo, no recibiría nada. La cantidad rumoreada, mejor dicho, de dinero que los Town le prometieron a Evelyn por su cooperación oscilaba entre los $25,000 y $1,000,000 en la época, que eso podríamos decir que son bastante miles de millones de dólares en la actualidad para este presente 2024. La madre de Evelyn Nesbit permaneció notablemente ausente durante todo el calvario de su hija. Ella había estado cooperando con la fiscalía ya que los abogados de Town la consideraban culpable de prostituir a su propia hija con Stanford White. El hermano de Evelyn Nesbit, Howard Nesbit, que había llegado a considerar a Stanford White como una figura paterna, la culpó directamente de su muerte. Harry Kendall Town fue juzgado 2 veces por el asesinato de Stanford White. Evelyn Nesbit testificó en ambos juicios. Su comparecencia en el estrado de los testigos fue una experiencia emocionalmente tortuosa. En audiencia pública testificó detalles de su relación con Stanford White, incluida la noche en que presuntamente la violó. Esta fue la primera vez que hizo la acusación, excepto en privado a Harry Kendall Town. Debido a la inusual cantidad de publicación que había obtenido el caso, se ordenó el secuestro de los miembros del jurado, la primera vez en la historia de la jurisprudencia estadounidense que se ordenaba tal restricción. Los procedimientos del juicio comenzaron el 23 de enero de 1907 y el jurado entró en deliberación el 11 de abril de aquel mismo año. Después de 47 horas, los miembros del jurado salieron en un punto muerto. 7 votaron culpable y 5 votaron no culpable. Town estaba indignado porque los miembros del jurado no habían reconocido el asesinato de White como el acto, como él lo veía, de un hombre caballeroso que defendía la feminidad inocente de la que era su esposa. El segundo juicio tuvo lugar entre enero y el 1 de febrero del año 1908. En el segundo juicio, Harry Kendall Town volvió a declararse culpable por demencia temporal. Fue declarado inocente por demencia en el momento de la comisión de su acto. Fue sentenciado a un internamiento involuntario de por vida en el Hospital Estatal Matthew para criminales dementes en Bacon, Nueva York.
Su riqueza le permitió organizar alojamientos para su comodidad y que se le consideraban privilegios que no se le otorgaban a la población en general. Inmediatamente después de su confinamiento, Tao reunió a las fuerzas de un equipo legal encargado de la misión de que lo declararan cuerdo. El esfuerzo duró 7 años. Los prolongados procedimientos legales lo obligaron a escapar de Matewan y huir a Canadá en el año 1913. Fue extraditado a los Estados Unidos, pero en el año 1915 fue liberado de la custodia después de ser juzgado como una persona totalmente apta y una persona totalmente cuerda. Evelyn Nesbit dio a luz a su único hijo, Russell William Towne, el 25 de octubre del año 1910 en Berlín, Alemania. Ella siempre sostuvo que su hijo era hijo biológico de Harry Kendall Towne, concebido durante una visita conyugal a Towne mientras estaba confinado en Matewan, aunque Harry Kendall Towne negó la paternidad durante toda su vida. En el año 1911, Evelyn Nesbit se reconcilió con su madre, quien asumió el papel de cuidadora de su hijo mientras Evelyn buscaba oportunidades para mantenerse a sí misma y a su hijo. Russell apareció con su madre en al menos 6 películas. Las películas fueron Three of Destiny de 1914, Redemption de 1917, Her Mistake de 1918, The Woman Who Gave de 1918, I Want to Forget de 1918 y The Headed Woman de 1922. El hijo de Evelyn Nesbit se convirtió en un piloto consumado, quedando tercero en la carrera del trofeo Bendix de 1935 de Los Ángeles a Cleveland, por delante de Amelia Earhart en quinto lugar. A lo largo de los prolongados procedimientos judiciales, Evelyn Nesbit había recibido apoyo financiero de la familia de Harry Kendall Towne. Estos pagos, que se hicieron a través de los abogados de la familia, habían sido inconsistentes y estaban lejos de ser generosos. Después del cierre del segundo juicio, los Townes prácticamente la abandonaron a su suerte, cortando todos los fondos. Su nieto Russell Towne Jr. relató una parte de la tradición familiar en una entrevista del año 2005 con Los Angeles Times. Supuestamente había recibido $25,000 de los Towne después de la culminación de los juicios. Para fastidiarlos, donó el dinero a la anarquista Emma Goldman, quien posteriormente se lo entregó al periodista de investigación activista político John Reed. Nesbit fue abandonada a sus propios recursos para mantenerse a sí misma y a su hijo. Encontró un éxito modesto trabajando en el vodevil y en la pantalla muda. En el año 1914 apareció en Three of Destiny, producida por los estudios Westwood del productor de cine Sigmund Lubin. Evelyn Nesbit se divorció de Harry Kendall Towne en el año 1915. Al año siguiente, tan pronto como finalizó el divorcio, se casó con su pareja de baile, Jack Clifford. El anuncio fue noticia de primera plana. A partir del año 1913, la pareja había realizado giras con un acto teatral extremadamente exitoso. En agosto de ese año dio un espectáculo de danza en el Teatro Victoria de Nueva York, reportado como su primera actuación en la ciudad desde 1904. A pesar de lo que un crítico llamó una exhibición de vodevil indiferente, en noviembre de 1913 llenaron la sala en el Teatro Auditorium de Chicago, atrayendo a una audiencia general de 7,400 personas en el lugar, rechazando a asientos. A su matrimonio no le fue tan bien. Clifford finalmente encontró que la notoriedad de su esposa era un problema insuperable, con su propia identidad sumida por la de la señora Evelyn Nesbit.
La dejó en el año 1918 después de batallas legales y acusaciones de infidelidad. Su divorcio finalizó en 1933. Su viejo amigo y empleador, Dan Blanco, la apoyó en los tribunales. Blanco fue un conocido propietario en un club nocturno de Chicago y la ayudó a diseñar el regreso de Nesbitt al cabaret en la década de 1920, primero en el Moulin Rouge de Chicago y más tarde en su propio club Alabama. En el año 1921, Nesbitt se convirtió brevemente en la propietaria de un salón de té llamado The Evelyn Nesbitt Specialty Food Shop, ubicado en los años 50 del oeste de Manhattan, que puede haber funcionado como un bar clandestino. Después de sus años en vaudeville, Nesbitt pasó a tocar en clubes y cabarets en todo el país. Prestó brevemente su nombre a varios, entre ellos el Evelyn Nesbitt Club, Atlantic City y Just Evelyn Manhattan. Aficionada al público de Chicago, tocaba con frecuencia en el Club Alabama. Durante este tiempo luchó contra problemas financieros crónicos, alcoholismo y adicción a la morfina. En la víspera de Año Nuevo de 1925, después de concluir un compromiso de 6 semanas en el Moulin Rouge de Chicago y antes de una aparición programada en Miami, Evelyn Nesbitt se fue de juerga e intentó suicidarse ingiriendo desinfectante. Durante días los titulares de todo el país volvieron a convertir la trágica vida de Evelyn Nesbitt en noticia de primera plana. Más tarde los médicos declararon que Nesbitt podría haber muerto si su estómago no hubiera estado lleno de ginebra. Evelyn Nesbitt y Harry Kendall Town continuaron fascinando al público y a la prensa especuló sobre el estado de su relación después de su intento de suicidio. Un titular de periódico del 8 de enero de 1926 decía: descongelarse para visitar Chicago, rumor de reconciliación. En una entrevista, Tao dijo que le había estado pagando a Nesbitt $10 al día a través de un abogado como una muestra de recuerdos agradables en el pasado cuando éramos felices. En junio de 1926 fueron fotografiados juntos. La pareja estaba en buenos términos. En 1927, cuando Tao asistió a la apertura del café de Nesbitt en Manhattan, Just Evelyn. En 1929 corrieron rumores de que la pareja tenía la intención de volver a casarse y que Town había comprado un bungalow en Atlantic City para Nesbitt. Cuando Tao murió en el año 1947, legó $10,000 a Nesbitt en un patrimonio valorado en más de $1 millón. Durante la década de 1930, Evelyn Nesbitt trabajó en Panamá y añadió el burlesque a su repertorio. En el año 1939, mientras compartía un cartel con strippers, Evelyn Nesbitt, entonces tenía 55 años, le dio a un reportero del New York Times: ojalá fuera un striptease, no tendría que molestarme con tanta ropa. El 5 de junio de 1945, Evelyn Nesbitt volvió a hacer noticia cuando fue interrogada sobre el asesinato de Albert Langsford, el marido de su amiga Marion Langsford. La víctima fue presuntamente asesinada en uno de los 2 hombres que entraron a la fuerza en su apartamento en Manhattan. Evelyn Nesbitt tenía una fuerte coartada para la noche del asesinato y nunca se sugirió que estuviera relacionada de alguna manera con el crimen. Más bien, su amistad con los Langford se convirtió en otra oportunidad para usar su nombre para vender periódicos. El caso sigue sin resolverse hasta en la actualidad. Tras la muerte de Harry Kendall Town en 1947, Evelyn Nesbitt dejó su hogar en Nueva York para establecerse en California, donde su hijo Russell Town vivía en el oeste de Los Ángeles. Eligió vivir en el centro de Los Ángeles. Es un vecindario ubicado justo al norte de Bunker Hill. Allí se interesó por la escultura durante mucho tiempo, estudiando en la Escuela de Artes y Oficios de Grand Beach. Después de graduarse en 1952, impartió clases de escultura y cerámica. En el verano de 1955, Evelyn Nesbitt se desempeñó como asesora técnica en la película The Girl
in the Red Velvet Swing de 1955, por la que le pagaron $10,000. La película relata sus primeros años de vida y el asesinato de Stanford White. Mezclando la ficción con la realidad, mientras trabajaba en la película, Nesbitt se desplomó por agotamiento. Más tarde sufrió un derrame cerebral en junio de 1956. Evelyn Nesbit publicó 2 memorias llamadas The Story of My Life de 1914 y Prodigal Days de 1934. Evelyn Nesbit murió en un asilo de ancianos en Santa Mónica, California, el 17 de enero de 1967 a la edad de 82 años. Llevaba más de un año residiendo allí. Fue enterrada en el cementerio Holy Cross en Culver City, California. Queridos y estimados curiositos, hasta aquí llegamos con la biografía de Evelyn Nesbit. Espero que esta biografía les haya gustado mucho y también el por qué decidí agregarla, aparte de que ella no tuvo tanta como participación como actriz del cine mudo, pero fue en su momento la primera mujer que, aparte de ser supermodelo, también fue la primera mujer, obviamente en todo este revuelo, en confesar de que ella fue abusada sexualmente por un hombre mucho mayor que ella y que tal vez para la época se veía como completamente normal, y que también ocasionó un juicio con respecto a eso, y que obviamente, como se dice, esto valía ser contado y dejarlo aquí. Así que, como vuelvo a reiterar, queridos y estimados curiositos, estas cosas, como digo, han pasado desde el principio de los tiempos. Así que ahora, sin nada más que agregar y sin nada más que redundar, espero que esta biografía les haya gustado mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!